Cálculo de límites básicos. Supongamos que tenemos estas dos funciones, f de x y g de x, y queremos calcular su límite. La forma más fácil de calcular un límite es sustituir el valor de la x en f de x y ver por dónde nos sale. Con un poco de suerte, que no vamos a tener mucha la verdad, nos saldrá un número real y listo. Vamos a ver un ejemplo. Límite cuando x tiende a 2 de f de x. De f de x. Vale, pues sustituyo todas las x por 2. Y a ver qué sale. 3 por 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6. Y eso vale 36. Pues el límite de f de x cuando x tiende a 2 vale 36. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 2 de g de x. Sustituimos las x por el valor al que tiende g de x y a ver qué nos sale. Tendríamos en este caso menos 2 por 2 al cubo más 7 por 2 al cuadrado menos 2 más 2. Y eso vale 12. Así pues, podemos decir que el límite de g de x cuando x tiende a 2 vale 12. En ocasiones podemos encontrarnos límites algo más complejos. Y aquí tenemos una tabla con las propiedades que nos permiten resolverlos de una manera fácil, aplicando dichas propiedades. Algunas son muy evidentes. Si f de x es igual a g de x, el límite de f de x va a ser igual al límite de g de x, que son la misma función. Otra propiedad interesante es que si tengo que calcular el límite de un número multiplicando una función, eso es lo mismo que el número multiplicando al límite de la función, es decir, como si sacase la k fuera. Son todas muy lógicas y evidentes, ¿vale? Respetan prácticamente lo que conocemos de siempre las matemáticas. El límite del producto de dos funciones es lo mismo que el límite de una función por el límite de otra función. Así es más fácil calcular el límite de f de x, el límite de g de x y luego multiplicarlo. Si es una fracción, un cociente, es lo mismo. El límite de la fracción es igual al límite del numerador partido el límite del denominador. Eso sí, siempre que no nos salga un 0 en el denominador, puesto que entonces no podríamos hacer la operación. Y aquí, pues, otro límite de una potencia, por así decir. El límite de f de x elevado a g de x es igual al límite de f de x elevado al límite de g de x. Calculo los dos límites, que a veces nos salen, como en este caso, un 2 y un 6, y elevo 2 a 6, y listo. Bien, veamos un ejemplo de lo que nos podemos encontrar. Imaginad que nos piden calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x más g de x. Bien, pues aplicando las propiedades de los límites, yo pondría el límite cuando x tiende a 2 de f de x más el límite cuando x tiende a 2 de g de x, que como antes sabíamos que eran 36 y 12, pues ya lo tenemos, 48. Nos puede aparecer el mismo con la resta, simplemente tendríamos que restar. Nos puede aparecer límite cuando x tiende a 2 de f de x por
g de x, podríamos, si quisiésemos, coger esta función, multiplicarla con todo esto como multiplicación de polinomios, nos saldría una función de grado 7 con un montón de monomios, ponerle el 2 y nos saldría exactamente el mismo valor que si aplicamos las propiedades de los límites y calculamos por un lado el límite cuando x tiende a 2 de f de x y lo multiplicamos por el límite cuando x tiende a 2 de g de x, es decir, 36 por 12, 432. Lo mismo para el cociente, límite cuando x tiende a 2 de f de x partido g de x, podríamos coger las dos funciones y calcular esta división. Yo no os lo aconsejo. Y podemos, sin embargo, calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x partido el límite cuando x tiende a 2 de g de x, que como eran 36 y 12, pues nos da 3. Y lo mismo para las potencias. Si el límite cuando x tiende a 2 de f de x elevado a g de x, esto es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 2 de de f de x, y lo que me dé, elevarlo a lo que me dé el límite cuando x tiende a 2 de g de x, que esto sería simplemente 36 elevado a 12. Bueno, podemos hacer un montón de ellos. Uno, que quiero que lo hagáis vosotros ahora en vuestro cuaderno, como ejemplo, sería calcula el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 5 por 3x cuadrado menos 4x menos 7. No me he equivocado, x cuadrado menos 5 por 3x cuadrado menos 4x menos 7. Calcularlo, esto os tiene que dar 32. Bueno, y siguiendo con la teoría, es muy importante tener en cuenta la siguiente tabla. A veces nos va a salir un número con un infinito por en medio y tenemos que saber lo que da. Es bastante lógico, o sea que no será difícil recordarlo. Si yo en un bolsillo tengo unos euros y en otro tengo infinitos euros, infinitos más un número es infinito, ¿vale? La K no le afecta en absoluto al infinito. Y si es menos infinito, 3/4 de lo mismo. Un número menos infinito es menos infinito. El menos infinito es muchísimo más poderoso que cualquier número real. Si sumo dos infinitos positivos, es decir, del mismo signo, obtengo un infinito del mismo signo. Si resto dos infinitos del mismo signo, menos infinito, obtengo también menos infinito. Cuidado, porque si estos signos son contrarios, no nos va a salir la cuenta así de fácil. Tendríamos una indeterminación que veremos en el siguiente vídeo. La suma tienen que ser del mismo signo, que tiren para el mismo lado de la cuerda. Un número gordaco con otro supergigantesco, más gordo. La multiplicación respeta las reglas de los signos. Más por más, menos por menos, más por menos, menos, y menos por más, menos. Si multiplico por un número un infinito, también respeta las reglas de los signos, ¿de acuerdo? O sea que si k es positivo, mayor que 0, el signo se queda igual, más por más, o más por menos, menos. Sin embargo, si k es negativo, le voy a cambiar el signo al infinito, como si fuese una multiplicación de dos números. Si yo multiplico por un número negativo, le cambio el signo al resultado.
Entonces, si este infinito era positivo, al multiplicarlo por un k negativo, se me queda menos infinito. Y si era menos infinito, al multiplicarlo por un k negativo, menos por menos, más. Se me queda más infinito. Este es muy importante, puesto que lo vamos a usar cuando intentemos calcular nuestras asíntotas. Un número dividido entre infinito da 0. No da 0. El límite tiende a 0. ¿De acuerdo? Si tú tienes una pizza y te vienen todos los amigos del universo a comerse tus trozos de pizza y tienes que trocearlas en un trillón de trillones de trillones de trozos, tiende a 0 el trozo que le toca a cada uno. Siempre y cuando k sea distinto de 0, o sea que haya alguna pizza para repartir. Porque si no tendríamos 0 partido 0 y eso es otra indeterminación que veremos posteriormente. En cualquier caso, repito, si k es un número distinto de 0 y lo divido en infinitos trozos pequeños, me da 0, el límite tiende a 0. Y si cojo un número y lo elevo infinitas veces, si el número es mayor que 1, tiende a infinito, es decir, 2 elevado a 2, a 2, a 2, a 2, a 2, infinito. Sin embargo, si lo que tenemos es k elevado a menos infinito, esto es lo mismo que poner 1 partido k elevado a infinito, ¿de acuerdo? Es calcular como el inverso, como hacemos el inverso, le cambiamos el signo al exponente y lo ponemos debajo. ¿Qué tenemos ahora? Si os fijáis aquí, 1, que es distinto de 0, como en este k, o sea, una k, y tenemos debajo un número elevado a infinito, que como acabamos de ver aquí, un número elevado a infinito es infinito. O sea, que tenemos una k distinto de 0 y un infinito debajo. Aplicando esta regla de aquí, nos sale 0. Es 1 dividido entre infinito, 0.